Continuamos, chicos. A ver, continuamos. A ver. Ya. A ver, me dicen quién ya llegó. No, estamos aquí esperando. Muy bien, a Pilar la veo por ahí, ya lista. Parte Pilar, ¿quién más? Con el comercial de este tipo de ayuda se le explican a todos. Sí, desde el momento que pasó la incidencia, que es lamentable, igualmente también el alcalde Rafael López Aliaga. Muy bien, Valeria también está lista. Y ahorita ya. Continuamos. Nos habíamos quedado recién en la pregunta 1, ¿verdad? Ya, vamos a continuar entonces. A ver. Muy bien, Violeta. Creo que estábamos ya bastante seguras de que en la 1 solamente podía ser enanito, ¿verdad? Ya, vamos con la pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 2. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. En el texto, el término entelequia connota. ¿Qué connota? Por ahí lo hemos mencionado. Cuando hemos hecho la lectura global, lo hemos mencionado, ¿no? Ya. Entelequia. Presente, milagro. Está presente. Vamos a ver acá. Ya, voy a lanzar en el quizzes. Pues no lo veo. Ya, acá ahí va, marquen por favor. Muy bien, ahí tenemos respuestas. Fracaso. Equivocación, contingencia. Vamos a ver acá en el test. Por acá, acá está, acá aparecía entelequia. Entelequia. Mira, dice lo siguiente. Ante un producto basura que origina la muerte o un daño grave a la salud, no puede argumentarse que se asume un riesgo consciente. Ante esa clase de productos, el cacareado proceso del ensayo-error no pasa de ser una entelequia. ¿A qué se refiere con entelequia? Te voy a cambiarme a silencio. Ya está. Ya, acá estamos. Disculpen, ¿me estaban mirando? Estoy subrayando. Ya, ahora sí, gracias por avisarme. Como el receso dejo de compartir, se había quedado así. Ya, pero gracias. Ahora sí. Ya. Acá está, les decía, acá está, lo tenía subrayado, miren, ahí está el telequia. ¿Ya? Entonces leíamos así, ante un producto basura que origina la muerte o un daño grave a la salud, no puede argumentarse que se asume un riesgo consciente. ¿Mm? No es consciente.
Nadie, pues, sabiendo que ese producto lo va a matar, lo va a comprar. ¿Pero por qué lo compran? Lo compran por la necesidad. Ante esa clase de productos, el cacareado proceso de ensayo-error no pasa de ser una entelequia. Con la primera equivocación, el consumidor recluido en el hospital o tumba no podrá jamás reparar su error. O sea, es algo irreal. Eso no se va a poder, entendemos eso, no una entelequia como algo irreal, no se va a poder llevar a cabo, eso no se va a poder hacer. ¿Ya? Entonces, no significa fracaso, no es equivocación. Esto es una entelequia. Lo que están proponiendo estos teóricos del libre mercado es una entelequia, o sea, es una irrealización. Estas personas que consumieron el producto, que terminaron en el hospital, que terminaron de repente en la tumba, ellos no van a poder corregir su error. Un muerto no corrige su error, su error. Entonces, por eso, para él es una entelequia, para el autor, ¿no? O sea, es una irrealización. Es algo que no van a poder llevar a cabo, hacer. No es equivocación, es una entelequia, es algo irreal. Pensar que estas personas, en base al ensayo y error, van a corregir sus malas elecciones. Es algo irreal. Vamos, vamos con la 3. Vamos con la 3. A través de la caricatura, ahí hay una caricatura, si no, ya, a través de la caricatura, el autor intenta retratar. ¿Qué es lo que el autor intenta retratar? ¿Ya? Bien, voy a lanzarlo, está en el quizzes. Ahí está. Miss, Dime. Dime. Miss, ¿por dónde podría ingresar al quizzes? Mandé el link hace rato, a ver, te lo mando de nuevo. Ahí es el link. Mira, Miss, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien, ahí están los resultados. ¿Ya? A ver, me dice ocultamiento de la información sobre. Ahora vamos a ver qué es el ocultamiento de la información. Esa es la caricatura. Esta es la caricatura. Yo les pregunto, a ver. Acá está. Ahí está la caricatura. Pregunto, estas dos hombres que están consumiendo, que están bebiendo, ¿ya? ¿Están brindando con la muerte? ¿Son conscientes de que la muerte está ahí? ¿Son conscientes de que la muerte está ahí? ¿La muerte es una amiga? ¿Cómo han podido comprender eso? A ver. ¿Mm? ¿La muerte será amiga? ¿La muerte será amiga? Todos estamos viendo la imagen, estoy compartiendo. Esta es la caricatura. No, así es Alexander, ¿no? No, la muerte está con ellos, ahí. Ellos no son conscientes de que están consumiendo, que están prácticamente departiendo con la muerte. Me hace entender que en este lugar los productos serán sumamente saludables, ¿no? Serán sumamente saludables. Lo que están consumiendo será sumamente saludable, algo que resguarda la salud de los consumidores en ese lugar. No, profesora. No, tienes razón, no. Ahora, si me dicen, no, profesora, pero tal vez de repente la muerte está acá porque cuando ellos van a salir, el otro va a ir un carro. No, es que la imagen que aparece en el texto, ustedes tienen que vincularlo con el tema que hemos desarrollado. No hemos hablado acerca de los accidentes de tránsito. No hemos hablado acerca... ¿Mm? Sí, dime. Disculpe, es por su consumo, digo. Exacto, tiene que ver con el consumo. El texto nos está hablando acerca de consumo, vincular con el texto. Así, Violeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente pueden decir, profesora, pero de repente no está hablando de los productos saludables. Para mí, esta muerte está brindando con ellos porque estos se van a emborrachar y luego van a salir a la calle y un carro los va a atropellar. No, si el texto hablara sobre ese tipo de accidentes, de cómo la gente bebe sin control y son víctimas luego de atropellos, o ellos mismos chocan el auto, bueno, ahí podríamos vincularlo de esa manera. Pero en este caso no, tenemos que
y vincularlo hacia el consumo. Y en este caso no sería saludable. Son productos letales, son productos que pueden agravar la salud de la persona, pueden dañar su salud. Si no terminan en un hospital, de repente terminan en una tumba. Así es. Ya, muy bien. Una vez que he analizado eso, paso a evaluar. A ver. El autor intenta, me dicen, profesora, intenta una práctica muy arraigada del juego libre del mercado en el que el vendedor suele permanecer en el anonimato. Nada que ver, ¿te das cuenta con la caricatura? Luego dice, el ocultamiento de la información sobre los productos del mercado y el riesgo de evasión de responsabilidades que ello implica. El ocultamiento de la información sobre los productos, acá vemos la muerte. Eso implica peligro, riesgo. La venta con engaño de producto basura y el peligro que esto representa para la vida y la salud. ¿Quién hace alusión al peligro? La muerte. La muerte que aparece ahí. ¿Y estas personas serán conscientes de que están consumiendo algo letal? No, es una venta con engaño. Así es, 3 casitas. Me dice, profesor, es un diálogo entre consumidores de bebidas alcohólicas que bajo la fuerza de una amenaza intentan ponerse de acuerdo. Bajo la fuerza de una amenaza, ¿cuál amenaza diría yo, no? ¿Qué amenaza me están hablando? La astucia con que el comerciante suele actuar en la venta de bebidas alcohólicas para obtener mayores ganancias. Pero ahí hay un elemento clave, que es la muerte. ¿Y la muerte a qué está haciendo referencia? Al peligro, a lo nocivo del consumo. Entonces, la respuesta sería solamente casita. ¿Sí? Casita. ¿Preguntas, dudas? Continuamos. ¿Todo claro? Todo claro, Miss. Muy bien, todo claro. Vamos con la 4 entonces. Ya, excelente, excelente. Esta es la 4, ¿ya? Es incompatible con la crítica sostenida en el texto afirmar que en la venta de los productos basura, sobre esta venta de productos basura, el autor hace una serie de críticas. ¿Ya? ¿Qué es contrario o incompatible al respecto? Voy a lanzar ahí la pregunta. Ya, ahí está. Miss, yo no pude entrar, entré, pero no sé qué pasó y no pude resolver el... De repente por tu señal. Puede ser por tu señal. Sí, Miss, pero le estoy respondiendo aquí en el mensaje. Ya no, Sí, por acá ya te no estoy puedo, lo he leyendo. intentado. Ya, Por Miss, acá te estoy gracias. leyendo. Sí, está bien. Ante cualquier duda, también me escribes, ¿ya? Ya están los resultados. Veamos en el texto. Es incompatible con la crítica sostenida en el texto de afirmar que la venta de los productos basura se ve reflejada en las reglas despiadadas del libre mercado. Bueno, esto es compatible. ¿Por qué reglas despiadadas del libre mercado? Que el Estado no intervenga, que el consumidor elija solito, ¿ya? Y básicamente su consumo va a estar determinado por el precio. Eso es realmente, como dice acá, despiadado. O sea, tú diría, ¿no? Aquellos que no tienen recursos, que coman pues productos basura. Se entendería así, sí, no suena horrible, pero se entendería así. ¿Qué dice la B? El consumidor es atraído con el espejismo del bajo precio compatible. Bajo precio. Entonces, eso viene a ser como una atracción debido a sus necesidades. ¿Te das cuenta? Estos carecen de información relevante para el consumidor. A ver, la venta de los productos basura. O sea, estos productos basura carecen de información relevante para el consumidor. Compatible. No tienen información relevante. Carecen de información relevante. Solamente está dirigido por el precio. No, nada, hasta ahí. ¿Ya? Se revela el favorecimiento a los sectores. Favorecimiento. No es favorecimiento a los sectores más necesitados. ¿Ah? No es favorecimiento. Eso es incompatible.
se revela el abuso a los sectores más necesitados. Como no tienen dinero para comprar productos que sean de buena calidad y el precio obviamente es mayor, entonces que consuman pues esto que de repente puede hacerle daño, pero cuesta barato. Una forma de decir. De los 4 dados. 5. No es posible perfeccionar la elección para una compra sana. El autor, en su crítica, hace ver que sí es posible. Sí es posible. Sería solamente 4 daditos. A ver, me dicen si se entendió la explicación o de repente qué parte no se entiende. Sí se entendió, Miss. Muy bien, gracias. Pregunta 5. A partir de la lectura, se puede concluir que la economía de mercado, ¿no? A partir de esta lectura, podríamos concluir que esta economía de mercado, ¿no? Vamos a lanzar por acá la pregunta. Ahí está. Dime, Sí, rápido. dime. ¿Qué ha Va, pasado? el tiempo corre muy rápido, creo. Ah, pero es solamente para que marques tu respuesta, porque ya lo han leído. ¿No ves que di 10 minutos? Ah, ¿verdad? Claro, ya. O sea, ya es para pasar la respuesta más lees, ¿no? Al toque y ya. Pasar de tu hojita. No sé si ustedes imprimen su material, ¿no? O tenerlo ahí y pasar la respuesta nada más. Sí, ya no es para leer ya, porque ya dimos el tiempo. Este es para saber así los resultados. Mira, 2 han marcado A, 3 han marcado B, 2 han marcado C. Entonces, esta pregunta 5 me hace pensar que acá ha habido confusión. Eso permite saber al profesor, ¿no? Saber que esta pregunta implica una gran dificultad en el aula. Entonces, por eso vamos a pasar a explicar. ¿Ya? A ver. Ujú. A partir de la lectura se puede concluir que la economía de mercado. ¿Qué podría concluir sobre la economía de mercado? Me dicen, precisa de la participación del Estado y la ciudadanía. Más bien no quiere que participe el Estado, si se han dado cuenta. El Estado no participa. El Estado deje libre elección al ciudadano, al consumidor. ¿Ves? No. Debe ser sustituida por otro modelo económico que priorice el fin noble de la actividad económica de cada país. No es la actividad económica del país, es justamente, tiene que ver mucho con lo que se ofrece al consumidor. ¿Ya? Debe ser reformulada a fin de compatibilizar con los valores fundamentales de la sociedad como la vida y la salud. Dice, profesor, ¿y no puede ser la C? Esta economía de mercado, concluimos que debe ser reformulada. Ya, esto para que yo pueda concluir con que debe ser reformulada, tiene que haber datos en torno a ese tipo de soluciones que se quiere brindar. Acá ha habido más que todo una crítica. Acá ha habido más que todo una crítica. Entonces yo no podría determinar como conclusión una reformulación. Si se dijese, ¿no? Que hay diferentes estrategias como tal, utilizando al país como tal, entonces podríamos hablar de una reformulación. No lo hay eso. Ya, no podemos hablar de reformulación. Se instituyó con el claro propósito de obtener enormes ganancias a costa del engaño a los consumidores. Me dice, profesora, puede ser que se ha creado con el claro propósito. El autor no está en contra del libre mercado, sino que dice ciertos teóricos, voy a ir a esa parte, ya para que lo lean. Mira, ¿dónde está mi borrador? No veo, acá está. Mira, acá, primer párrafo. ¿Qué dice el autor? Quienes no queremos a ningún precio que la economía de mercado fracase, o sea, el autor no está en contra de la economía de mercado. ¿Qué dice él? No queremos que la economía de mercado fracase.
¿ya? Pero está muy mal defendida por los teóricos que admiten. Y luego hace crítica a estos teóricos. Pero el autor no está en contra de la economía de mercado. ¿Ya? Pues acá está. Luego, ¿qué número era? El 5, ¿no? Bien, sigamos. Se estudia que el propuesto de tener, ya, no es infalible, ¿ya? Que contra sus distorsiones y excesos se requiere la intervención del Estado para garantizar su vigencia. Ahí está. No es infalible. ¿Qué significa que no sea infalible? Que puede fallar. Puede fallar. Ujú. Que contra sus distorsiones y excesos se requiere la intervención del Estado para garantizar la vigencia. No dejen, ¿por qué esos teóricos dicen el Estado no debe intervenir? En esa economía de mercado, entendemos que para el autor es importante la presencia del Estado. Pero algunos críticos dicen, no, satanizan, no, el Estado no puede intervenir porque ya no sería libre mercado. Para el autor, es necesario que el Estado de alguna manera regule esto. Y eso no va a entorpecer a esta economía. 5, enanito. Muy bien. Pasemos al siguiente texto, que es el dialéctico. Ahí está, texto 2A, texto 2B, y tenemos las 5 preguntas. Igual, ¿ya? Vamos a dar 10 minutitos para ese texto y luego solamente pasar las respuestas al quiz o por el chat. Son 10:30, 10:40. Comenzamos con, digamos, la evaluación de ese texto, ya 10:40.
¿Listo? Dimos 2 minutos adicionales para que puedan tener bien claras sus claves y en el quiz solamente leen la pregunta y leen cuál es lo que han marcado para que puedan señalar, ¿ya? Así es. Vamos entonces a darle inicio. Respondamos esta pregunta. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? Esa es, ¿no? La primera. Sí. ¿Cuál es la idea principal del texto? Los que están en el quiz, marquen, por favor. Ya está el link para los que me están pidiendo. Ahí. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la idea principal del texto? Me dicen, la mayoría marcó la D. El debate entre Soler y Reyes se basa en que el primero opina que el grafiti es arte, mientras que el segundo concluye que no lo es. A ver, ¿qué me preguntan por aquí? Un ratito voy a leer. A ver, un ratito. Me dicen. A ver, Marx, me dices, por acá también se puede mandar la respuesta, es que cuando entro el link me sale como pregunta completada. Ah, es que es entrado cuando ya se cerró. Cuando sale pregunta completada, ya se cerró ya. Sí. Claro, por acá, por el chat, me pueden enviar sus respuestas. Miren, hay varios que me envían su respuesta por acá por el chat. Kelly me ha enviado su respuesta. Mirza me ha enviado respuesta. Claro, está bien. Claro. Yo estoy leyendo todo, ¿ah? Sí, sí, sí. Igual te parece pregunta completada. Actualízalo. Ya, actualízalo y vuelve a abrir el link. Pero ya para la siguiente pregunta. Actualízalo y vuelves a abrir ese link para la siguiente pregunta, ya sería. Sí. Ya. Entonces acá decíamos lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la idea principal del texto? Ujú. Ya. Entonces me dicen, el debate entre Soler y Reyes se basa en que el primero opina. Claro, acá el tema gira en torno al graffiti. ¿El graffiti es arte? Entonces, ¿qué dice A? Soler dice, sí es arte. Mientras que B sostiene lo contrario. Es un mito, dice, es un mito. Eso es un engaño. Es una fantasía. Creer que el grafiti es arte, protesta o comunicación, porque para los grafiteros es simplemente escribir su nombre, es poner su firma, comunicar un mensaje y expresar una voluntad de estilo. Así es. Muy bien, estamos bien ahí. Ya. Vamos con la 2. Voy a lanzar la 2. Ahí va. Muy bien. Ya, ahí están los resultados. Parece que la C, no sé qué dicen ustedes, pero la C ha sido fuerte distractor, desplazamiento, burla. Ahora vamos a ver, tiene 4.
Acá dice influencia, ignorancia. Vamos a ver. Ya, vamos a ver acá. Ya. Dejar huella. Vamos a buscar eso, dejar huella. Dice acá. Desde nuestros ancestros, desde nuestros ancestros, el hombre siempre ha querido dejar huella de su paso y de captar el mundo exterior, lo cual derivó bien con el nacimiento de las artes plásticas o bien en simples marcas, signos y señales. ¿Cómo entiendo? Ahí, el hombre busca dejar huella. ¿Qué quiere decir? Que busca, ahí connota, pues, ¿no? Evidencia, una evidencia de su permanencia en esa zona. No solamente su permanencia, es una evidencia de su modo de vida, su modo, incluso su modo de pensar. Es una evidencia. Así es. Me dicen desplazamiento, no, es que no se refiere pues a que esté migrando, esté pues trasladándose de un lugar a otro, sino es una evidencia de su existencia, es una evidencia de su forma de pensar, de su manifestación como ser humano en ese periodo. Así es. No es desplazamiento. Ahora, el otro término que era mofarse, me han dicho burla. Pero burla es literal. Una mofa es una burla, literal. Pero acá tiene otro significado, me parece, ¿ah? A ver. Vamos a ver por acá. ¿Qué connota? ¿Qué dice? Por este motivo, los grafiteros suelen mofarse de las opiniones vertidas por teóricos ajenos. Ahí mofarse se entiende que es una burla. ¿Será una burla? ¿Mm? ¿Será mofarse? ¿Será una burla así de secas? Por ese motivo, los grafiteros suelen mofarse de las opiniones vertidas por teóricos ajenos al grafiti, como sociólogos e historiadores de arte contemporáneo. Mofarse significa burlar. Claro, mofarse significa burla. Tú lo has dicho, burla. Pero acá dice connota, no dice denota. ¿Qué diferencia entre denotar y connotar? Denotar es que significa tal cual. Denotar es que significa tal cual. Por ejemplo, ¿qué denota cara? Rostro. ¿Qué denota cara? Rostro. Se acabó. ¿Qué connota la palabra cara? Si leemos, es un doble cara. ¿Qué connota cara? Hipocresía. Ese es el detalle. ¿Ya? Entonces, ahí mofa, ¿qué connota? Discrepancia. No están de acuerdo con estos, pues, sociólogos, no están de acuerdo, pues, con estas personas que cuestionan. Para ellos es un arte. Así es. Así. Ahí está. Sí, la D. Ya. Veamos. 3. Suelta todo lo que tienes dentro de ti, esta magia que te hace grande, Sagitario. ¿Qué te dice tu ángel en esta oportunidad? La abundancia te sonríe. Así que no te puedes quejar esta semana, mi querido Sagitario. Vamos con papeles, trámites pendientes que se van a resolver a tu favor. Trata siempre de ponerte en contacto con la energía de esta vela de color dorado. Usa el dorado, el blanco, en este milagro. Energía del sol. Muy bien, me están entregando claves también por el chat. Acá en el quiz, ¿cómo fue? Ya. Ya está. Parece que la
La D ha sido fuerte, ¿no? Fuerte. Hay autores que definen que el graffiti es una... Vamos a ver. Acá. Deduce el texto A, que Soler considera que el graffiti es arte, ¿por qué? Aquí tengo que enrolar causa, ¿no? ¿Por qué sería arte el graffiti para Soler? ¿Mm? Esta práctica se ha llegado a apreciar notablemente, así pues los grafiteros consecuentemente practican la estética. ¿Por qué? Voy al texto, ¿ya? ¿Por qué sería arte? ¿Por qué sería arte? Acá debe estar. Voy a buscarlo. Lo voy a subrayar, es más. Y acá nos había hablado acerca de cómo el ser humano siempre ha tratado de dejar huella. Nuestro mundo siempre ha estado lleno de esas marcas simples y una de las formas en que se expresó fue en hacer pintadas reivindicativas en las paredes, dado que en algunos medios se fue tolerante con esas pintadas, la cosa debieron hacer dibujos y megaletras con un sentido artístico, lo que se llama grafitis. Acá lo presentó, ¿ya? Ahora no, todavía no nos ha dicho por qué es arte, ¿eh? No, acaba de presentar graffiti. Los grafiteros cada vez se fueron perfeccionando y reivindicando como arte urbano, lo que queda reflejado en numerosos artículos, así como en el libro que les dedicó Arturo Pérez Reverte, numerosas iniciativas, como las de embellecer mobiliario y la ciudad, como contenedores y sobre todo diversos edificios de la ciudad, dan buena muestra de ello, pues se ha logrado convertir paredes ensuciadas en paredes artísticas que contribuyen a mejorar la estética de la ciudad. Entonces, para él es arte, ¿por qué? Porque tiene un valor estético. Por eso es arte, porque tiene un valor estético. ¿Mm? Porque son trabajos que buscan embellecer, ¿sí? Porque son trabajos perfeccionados. No simplemente es un garabato, no lo es así. ¿Está bien? Entonces, ahora yo con todo eso que he encontrado, con más seguridad voy a responder la pregunta. A ver, ¿qué decía? Del texto, se deduce el texto A que Soler considera que el grafiti es arte. ¿Por qué sería arte? Porque esta práctica llegó a perfeccionar notablemente, así por los grafiteros. No, ¿te das cuenta? No, tiene que ver con la parte, ¿qué parte? Ahí lo hemos visto, estética, cumple la función estética. Este ha llegado a ostentar un grado de perfeccionamiento, sofisticación estética, que lo distingue de simples pintadas. Han transformado paredes sucias en arte. La E es la causa de por qué para Soler el graffiti sería justamente arte. Así es. 3 en nada. Vamos con la 4, ¿ya? Ahí está. Es incompatible con la posición de Reyes Sánchez afirmar que la definición de graffiti como una obra ajena al arte. Tengo que completar eso. Ahí lanzo, ahí está. Muy bien. Pregunta 4. Me parece que también acá hay dudas, ¿eh? Pregunta 4. Parece que acá hay dudas también. Veamos rapidito. Nos pregunta por lo incompatible. Incompatible. Es incompatible con la posición de Reyes Sánchez afirmar que la definición de graffiti como una obra ajena al arte, o sea que no correspondería al arte, debería basarse en lo que piensan los grafiteros de su obra.
Me pide incompatible, algo que niegue lo que ha mencionado Reyes Sánchez. Debe considerar la perspectiva y opinión de quien la aprecia. Vamos a ver, me dice el profesor acá, a ver, ¿qué decía este señor? Primero dice que es un mito, es una firma nada más. El concepto de arte es muy subjetivo, ¿no? Y el hecho de que un grafite sea arte o no dependerá del receptor que lo esté mirando o incluso del contexto. De eso va a depender. De eso va a depender. Del receptor o de quien lo esté mirando o incluso según el contexto. He vivido 26 años con grafiteros, me ha pasado de todo, he aprendido mucho, he observado y más, dice, ¿no? Llega a la conclusión de que ellos no saben qué es el arte. Ellos no saben qué es el arte. Y el graffiti, para ellos, no lo es. ¿Ves? Para un grafitero, según ve, que ha convivido, conocido ahí con grafiteros, no, para ellos no es arte. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿qué sería falso? Sostener que para Reyes, la definición de graffiti como una obra ajena al arte debe ser considerada o debe considerar la perspectiva de opinión de quien la aprecia. No, para ellos no es arte, simplemente. Dice él, ¿no? 4B. Vamos con la 5. Antes de acabar la clase voy a lanzar la 5. Ahí está. Bien, sacó el tiempo. Veamos resultados. Pregunta D. Pregunta 5, ¿no? Solo 2. Si en una nueva investigación se llegara a la conclusión de que todos los grafiteros conciben sus obras como una forma de arte, ¿quién dice que yo he vivido con los grafiteros y para ellos no es arte? A o B. ¿Quién dice yo he vivido con los grafiteros y para ellos mismos no es arte? Eso lo dice B. Reyes Sánchez. ¿Qué pasaría si una investigación se llegara a concluir de que todos los grafiteros conciben que sus obras son una forma artística? Esta investigación llegaría en las antípodas, o sea, sería totalmente contrario a qué? A lo que propone Reyes Sánchez. 5, amistad. ¿Ya? Muy bien. Hemos terminado la sesión. Termino el quizzes. Salir ahí los nombres. Muy bien. Uy, salió oscuro. ¿Qué pasó? Muy bien. Tercer lugar, Alexander. Segundo, Britney. Y primero, Cristel. Muy bien, chicos. Nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Cuídense. Gracias, profesora. Cuídese. Muchas gracias, Miss. Cuídense, mi. Bien, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de historia. Bien, en esta semana, la semana número 2 de este ciclo especial de verano, lo que vamos a estudiar va a ser desde el poblamiento de América hasta el intermedio tardío. Eso es lo que vamos a ver en esta semana, en estas dos clases que tenemos. Recuerden ustedes, tenemos 2 horas hoy y 2 horas el jueves, si no me equivoco. En esta primera parte de la clase, lo que vamos a ver va a ser todas las teorías de poblamiento americano. Vamos a hablar de la periodización del mundo andino, cuáles son los dos criterios que se han utilizado para establecer las diferentes etapas dentro del Perú prehispánico. Vamos a estudiar también las primeras etapas de presencia humana aquí en el mundo andino. En esta primera clase más o menos vamos a abarcar desde el periodo lítico hasta el periodo del arcaico superior. Vamos a hacer un alto ahí y ya en la siguiente clase vamos a hablar
del horizonte temprano y el intermedio tardío, que sería precisamente la segunda parte de la clase, ya que como en este salón tenemos más horas de historia, entonces nos permite abarcar un poco más de temas, que precisamente nos viene bien, ya que nos va a permitir estudiar con un poco más de profundidad eh, estos temas que nos toca hoy. Pues bien, recuerden que si quieren participar pueden hacerlo por el chat o pueden prender su micro, y si prenden su micro, hacer el favor de, luego de su participación, desactivarlo para que no haya cruce o interferencia de la clase con el micro, algún ruido o algún tipo de inconveniente. Pues bien, la primera parte entonces que nos toca ver va a ser las teorías sobre el poblamiento americano. Verán, como hemos visto en la clase pasada, el Homo sapiens es el primero en poblar todo el mundo. Es el primero que llega al continente americano. Hoy se sabe que el Homo sapiens llega ya plenamente evolucionado a esta parte del mundo. Sabemos que durante el Paleolítico Superior va a ser precisamente el ser humano moderno el que llega al continente americano. Durante esta época del Pleistoceno final, esta época de la glaciación de Wisconsin o la llamada también Edad de Hielo. Sin embargo, eso lo sabemos recién desde el siglo pasado. Recién desde inicios del siglo XX hemos logrado establecer ya plenamente este origen del hombre. Pero antes ya habían habido diferentes teorías que trataban de explicar la presencia del hombre humano en América. Por ejemplo, los primeros en tratar de dar una posible respuesta a cuál es el origen del ser humano en América, desde una perspectiva claramente occidental, van a ser los mismos conquistadores españoles. Muchos de estos, siguiendo su misma tradición cristiana y su misma tradición de estudios clásicos, por ejemplo, van a señalar que probablemente los habitantes de América sean descendientes de una de las tribus perdidas de los hijos de Noé, por ejemplo. Incluso algunos van a decir que son sobrevivientes de la Atlántida. En una época, hay que resaltarlo, por eso recuerdo en la clase pasada, contexto, en una época en donde este tipo de mitos y este tipo de pensamiento era cierto. Estas van a ser algunas de las ideas que van a traer los conquistadores españoles para hablar de la presencia del hombre en América. Muchas de estas teorías durante mucho tiempo van a ser tomadas por ciertas, considerando el esquema mental en el que se habían desarrollado. Sin embargo, conforme se va a ir desarrollando y complejizando la ciencia, la pregunta va a estar ahí: ¿de dónde viene el hombre americano? Vamos a pasar por la ilustración, el desarrollo de las ciencias y demás, y para el siglo XIX ya vamos a tener la paleoantropología y la arqueología, que está desarrollando también sus propias investigaciones y el propio desarrollo de sus respectivos campos científicos. Ahí, por ejemplo, nuevamente va a salir a la luz la pregunta: ¿de dónde viene el hombre americano? Van a haber múltiples respuestas, dentro de ellas una de las que va a gozar con mayor nivel de popularidad va a ser la famosa teoría de el paleoantropólogo argentino Florentino Amenino. ¿Han escuchado hablar de este señor alguna vez? ¿Han escuchado hablar de Florentino Amenino? Es un gran paleoantropólogo argentino. De hecho, sus investigaciones en paleoantropología van a ser muy interesantes. Paleontólogo también. Va a descubrir una gran cantidad de animales en la zona de la Patagonia, en la zona de Argentina, animales evidentemente extintos y propios de épocas lejanas como el Pleistoceno y demás. Él va a establecer una primera gran teoría que va a ser motivo de gran controversia, la famosa teoría autoctonista, que hoy en día ya está en desuso. Pero va a ser importante, ¿por qué? Y eso es lo bonito de las ciencias. Las ciencias se van a ir autocorrigiendo y se van a ir complementando conforme pase el tiempo y conforme se van adquiriendo nuevos conocimientos. Para esa época, Florentino Amenino, para finales del siglo XIX, presenta la famosa teoría autoctonista, que señalaba que el ser humano había tenido un desarrollo individual en América. Es decir, que aquí, en el continente americano, había aparecido una especie de género Homo que de manera independiente había logrado una evolución, llegando precisamente también a obtener como resultado final la aparición de un Homo sapiens totalmente independiente. Esta era la teoría que planteaba Florentino Amenino, es decir, que el Homo sapiens se había desarrollado de manera autónoma aquí en América. Y que precisamente los nativos indígenas venían de este supuesto Homo sapiens autónomo. Va a presentar una serie de supuestas evidencias que
en años posteriores van a irse corroborando y van a ir notando de que estas supuestas evidencias de Florentino Menino no eran del todo suficientes. En algunos casos pertenecían a huesos que eran mucho más modernos de los que Florentino Menino decía que eran, es decir, que eran mucho más recientes en el tiempo, no tenían la antigüedad que Florentino Menino había señalado, y en otros casos eran huesos pertenecientes a otras especies animales y que no pertenecían precisamente a el género Homo. Es debido a esto que múltiples investigadores a nivel mundial, tratando de refutar precisamente la teoría de Menino y sobre todo tratando de dar la respuesta a cuál es la presencia del hombre americano, que van a ser la primera gran teoría que sí va a tener las suficientes evidencias como para poder sostener sus conclusiones. Alex Hardikla, un antropólogo de origen checo que vivió en Estados Unidos, va a ser el responsable de elaborar la primera gran teoría con las evidencias antropológicas, culturales y luego arqueológicas para sostener precisamente la famosa teoría asiática monorracial. ¿Ven lo chévere de la ciencia? Florentino Menino había dado o había hecho una investigación que resultó siendo no del todo exacta. Florentino Menino se equivoca abiertamente, pero es debido a esta investigación que en otras partes del mundo empiezan a salir otros investigadores a tratar de dar esta respuesta, ya que evidentemente este señor se había equivocado. Pues bien, de esta manera múltiples investigadores entonces van a empezar a tratar de encontrar la respuesta a la pregunta de dónde viene el hombre americano. Y uno de estos va a ser el antropólogo Alex Hardikla, que va a dar su famosa teoría asiática monorracial. Ahora bien, Hardikla, para poder elaborar su teoría asiática monorracial, hizo un chambón, una real investigación comparando grupos humanos nativos en diferentes partes del mundo y al final llega a la conclusión de que los nativos americanos se parecen mucho, sobre todo con evidencias físicas, debido a características de partes del cuerpo que se van a parecer mucho entre los grupos nativos de la zona de Mongolia y los grupos nativos americanos. Esta similitud en ciertas partes de su aspecto físico de ambos grupos nativos va a dar sustento para que Hardikla elabore su famosa teoría. Va a tener evidencias físicas y va a tener evidencias geográficas también. Pero, ¿qué dice la teoría de Hardikla? Pues dice lo siguiente. Según Hardikla, en algún momento durante el Pleistoceno, la zona norte del continente americano y la zona norte del continente euroasiático se juntaron, producto de la glaciación y el retroceso de las aguas. ¿Qué sucede? Durante el proceso de glaciación, evidentemente las aguas retrocedieron, producto de que muchos de estos estaban congelados en los casquetes polares. Esto supuso la aparición de un puente de tierra que conectó en algún momento de este proceso de la glaciación de Wisconsin a la zona de lo que actualmente es Siberia con la zona de lo que actualmente es Alaska. Hardikla va a señalar que precisamente esta aparición de puente de tierra y paso seguro permitió el tránsito de animales en su proceso de migraciones buscando nuevos recursos y precisamente siguiendo estos animales, los grupos de cazadores paleomongoloides, es decir, los antiguos habitantes de la zona de Mongolia, van a ir viajando siguiendo a estos animales y precisamente van a realizar un tránsito seguro entre Eurasia y América. De esta manera, entonces, durante un tiempo, colectivos humanos van a viajar desde Asia hasta América, poblando todo el continente de norte a sur. Al finalizada la glaciación de Wisconsin, este puente de tierra va a desaparecer producto del aumento de las aguas y de esta manera ya ambos continentes van a terminar totalmente separados y las poblaciones americanas, según Hardikla, las poblaciones nativas, van a provenir precisamente de estos antiguos habitantes de la zona de las estepas mongólicas. De esta manera, entonces, se va a establecer esta teoría asiática monorracial. ¿Cuáles van a ser las evidencias que va a sustentar o va a dar Hardikla para demostrar la posibilidad de este viaje? Primero, evidencias geográficas, la cercanía que hay entre la zona de Siberia y Alaska. Y es que si ustedes ven un mapa mundi, se van a dar cuenta que ambos territorios
están muy cerca, están separados por el famoso estrecho de Bering. No sé si han escuchado hablar del estrecho de Bering. Ahora, ¿por qué se llama estrecho de Bering? Porque va a ser un navegante ruso llamado Bering el que va a investigar y explorar todo este territorio. Pero la cercanía que hay entre la zona de Siberia y la zona de Alaska va a ser precisamente una evidencia geográfica que va a dar Hrdikla para sustentar precisamente su teoría de la cercanía de su teoría asiática monorracial. Esta es una evidencia geográfica, es un espacio muy corto, de apenas algunas millas. Es más, todavía hasta el día de hoy siguen habiendo colectivos humanos habitando esta zona, los grupos conocidos como los Inuit o esquimales, que habitan a uno y otro lado del territorio, es decir, habitan en la zona de Siberia, pero también habitan en la zona de Alaska. Y precisamente toda esta zona del estrecho de Bering, estas son las zonas en donde ellos se procuran sus recursos, cazando ballenas o cazando focas y demás, por ejemplo. Ya que hasta el día de hoy existen personas que habitan estos territorios. Pero, sin lugar a dudas, las evidencias físicas van a ser las que van a dar mayor sustento a la teoría de Hrdikla. Primero, él va a encontrar que hay ciertas características físicas que comparten ambos grupos humanos. El cabello lacio y negro. No sé si se han dado cuenta, pero los nativos, no todos, pero gran parte de los nativos americanos comparten esta característica con los nativos de las estepas de la zona de Mongolia. Tienen el cabello negro y es lacio. No se encuentran, por lo general, rulos o otras pigmentaciones para el color del cabello. Esta característica las va a compartir el nativo americano con el nativo de la estepa de Mongolia. Otra característica que va a señalar Hrdikla de evidencia física para poder comparar ambos grupos humanos va a ser la escasa pilosidad corporal. No sé si ustedes se dan cuenta, pero el nativo americano por lo general no tiene mucho vello, no tiene barba, no tiene vello corporal, no tiene la gran cantidad de abundancia que van a tener otros grupos humanos, como por ejemplo los europeos. No sé si recuerdan, pero cuando los españoles llegan a esta parte del mundo andino, la principal característica que los indígenas van a notar en estos conquistadores llegados de muy lejos va a ser precisamente la barba. No sé si la mayoría, no sé si han escuchado o han leído, la mayoría de las descripciones nativas sobre la presencia de españolas va a ser primero probablemente su piel blanca y segundo las barbas, la gran cantidad de barbas. Van a decir barbudos, huiracochas. Básicamente va a ser la descripción que van a tener, que van a dar los hombres y mujeres del mundo andino para describir a los españoles. ¿Por qué? Porque generalmente en el mundo andino y en la gran mayoría de población nativa americana no se presenta mucha pilosidad corporal, no tienen estas barbas de vikingos que tienen otros grupos humanos como los europeos y demás. Acá en América, y generalmente en Mongolia y en varias partes del mundo asiático, no se presentan las barbas o el vello corporal muy tupido. La escasa pilosidad corporal también va a ser otra característica que va a encontrar Hrdikla entre el nativo de Mongolia y el nativo americano y le va a servir precisamente para sustentar el origen asiático del hombre americano. Otra característica, la pigmentación de la piel. Este tono cobrizo que van a tener la mayor cantidad de la población nativa americana va a compararse con el tono cobrizo que van a tener ¿en dónde? Que van a tener los nativos de la zona de Mongolia. Estas características físicas, entonces, estas evidencias físicas entre ambos grupos humanos les va a servir a Hrdikla para poder sostener precisamente este origen asiático del hombre americano. Quizás la evidencia más resaltante de todas y la que probablemente sea la que sea, digamos, la cereza del pastel para esta teoría, va a ser la famosa mancha lumbar o mancha mongólica. ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar de la mancha lumbar o mancha mongólica? O si tienen hermanitos, no sé si han visto que sus hermanitos probablemente hayan presentado esta mancha. No sé si, ¿cómo es? ¿no? ¿Cómo No, es? ¿cómo? ¿Qué es la mancha lumbar o la mancha mongólica? ¿Y por qué se le dice mancha mongólica? La mancha lumbar o mancha mongólica básicamente es una mancha, de ahí viene el nombre, de una pigmentación entre verde y morada. Al parecer es muy parecido a un moretón.
que aparece en los recién nacidos. En los recién nacidos, sobre todo en la zona de la espalda, aparece esta mancha lumbar o mancha mongólica. ¿Por qué se le dice mancha mongólica? Porque tiene un mayor nivel de probabilidad de aparición en los recién nacidos de las comunidades nativas de Mongolia. Entre un 80% de los recién nacidos en la zona de Mongolia presentan estas manchas al nacer. Profesor, lo Ahora acabo bien, de googlear y sí, ¿qué? lo acabo de googlear y sí, es verdad, cuando mi hermanita nació también tenía esto. Por ejemplo, generalmente aparece, o sea, se le puso mancha mongólica. ¿Por qué? Porque aparece generalmente en las poblaciones nativas de Mongolia. Hay una probabilidad entre un 80%, 75% de que aparezcan los recién nacidos en esta parte del mundo. ¿Y en qué otro lugar del mundo también tiene un alto nivel de probabilidad que los recién nacidos presenten esta mancha? Pues en los nativos americanos. Los nativos americanos o los descendientes de nativos americanos también tienen un alto nivel de probabilidad de que esta mancha aparezca en los recién nacidos. Es una mancha que con el paso del tiempo va a desaparecer. O sea, simplemente siguiendo el curso natural del desarrollo del niño, generalmente desaparece esta mancha mongólica. Aquí en el chat les he puesto una imagen de esta mancha que aparece precisamente en la zona lumbar, por eso es que también se le conoce como mancha lumbar. Pues bien, esta mancha lumbar o mancha mongólica, pues va a ser otra evidencia física que Hardikla va a dar para sustentar la cercanía, para sustentar el origen asiático del hombre americano. Durante buena parte del siglo XX, sobre todo en la primera parte del siglo XX, esta teoría asiática monorracial presentada por Hardikla va a ser la que va a gozar de un mayor nivel de aceptación debido a la gran cantidad de evidencias que se estaban presentando. Además, se sabía que el hombre había aparecido primero en África y ya se conocía que primero se había poblado el continente asiático, además de que la presencia humana en Asia era mucho más antigua que la presencia humana en América, y todas estas teorías pues sustentaban aún más y con mayor fuerza esta teoría asiática monorracial. Ahora bien, Profesor, ¿sí? profesor, y si así como se han estado desarrollando y todo, ¿por qué hasta ahora no han seguido ¿Cómo no han desarrollándose de la misma seguido? manera? O sea, que ahora se desarrollaron las personas, llegaron a ir a otros lugares, así, su origen y todo, pero y ahora los animales que supuestamente salimos de ellos, entonces, ¿por qué no se siguen desarrollando? Porque ha habido un estancamiento evolutivo, ¿a eso te refieres? Ajá, ¿En los seres humanos? sí, Bien, tenemos que tener en cuenta que para que evolucione y se desarrolle una especie tiene que pasar una gran cantidad de tiempo, sobre todo por cuestiones adaptativas. Por ejemplo, algunos han señalado que el Homo sapiens, o sea, hay una corriente muy grande, una corriente evolutiva muy grande que pretende la evolución del ser humano a través del uso de la tecnología y la innovación científica. No sé si han escuchado esto. Lo cual es muy peligroso, incluso antiético desde mi perspectiva, porque ya no sería una evolución natural, sino solo un proceso evolutivo dirigido para ciertos grupos humanos que tengan la capacidad adquisitiva para poder evolucionar. Ahora, ¿por qué? O sea, ten en cuenta que estamos hablando de millones de años para poder realizar un proceso evolutivo grande. El ser humano, eh, si lo ponemos en cuestión de años, ha tenido más tiempo siendo cazador, recolector y errante que siendo un animal productor y que vive en sociedad y demás. O sea, y eso es historia también. O sea, como especie hemos tenido más tiempo siendo cazadores, recolectores, que viviendo en sociedades complejas. Si pides un proceso evolutivo, estamos hablando, vuelvo a decir, de miles de años. Y nosotros recién, a ver, desde el año 3000 antes de Cristo,
y súmale los 2000 más que hemos vivido en los últimos años, recién tenemos 5000 años viviendo como sociedades altamente desarrolladas, que es una nada, si lo ponemos en comparación de la cantidad de años que ha vivido el ser humano siendo cazador-recolector, que siendo... es una nada si tenemos en cuenta de que de la cantidad de tiempo que fuimos cazadores, recolectores y demás. Ajá, sí, exacto. La sociedad ha ido, es más, hay biólogos que señalan que la agricultura significó desde una perspectiva biológica una involución para el ser humano. ¿Por qué? Porque antes de ser agricultores y ganaderos, el ser humano llegaba fácilmente a alcanzar medidas de tamaño y de cuerpo muy grandes, muy altas. Sin embargo, cuando se inicia el proceso de producción agrícola y demás, el nivel de talla y corporalidad del ser humano empezó a decaer. Por eso es que en la actualidad, cuando vemos poblaciones que todavía se mantienen en sistemas de caza y recolección, tienen medidas corporales mucho más desarrolladas que las del ser humano, desde el ser humano promedio, por ejemplo. Si me preguntas por qué no ha seguido la evolución de los seres humanos, primero, sí hemos cambiado, gran cantidad de cosas hemos cambiado. Y segundo, para ver cambios radicales entre uno y otro, pues, tienen que pasar miles de años. Bien, espero haber tratado de responder tu pregunta. Y sobre todo, vuelvo a decir, teniendo en cuenta que nuestro desarrollo como sociedades complejas solo tiene 5000 años de antigüedad, 3000 antes de Cristo y los 2000 que venimos viviendo hasta la actualidad. Antes de eso, muchos años antes de eso, miles de años antes de eso, éramos cazadores recolectores siendo Homo sapiens. Y ni qué decir de los millones de años que pasaron antes de que aparezca el Homo sapiens. O los miles de años que pasaron antes de que aparezca el Homo sapiens. Y es que suele pasar. Generalmente cuando nosotros vemos cuando analizamos nuestra propia perspectiva aquí en el mundo, tenemos a pensar de que 100 años o 200 años son muchos. Pero desde una perspectiva histórica, 100 años, 200 años son una pizca, una nada. Y si tenemos en cuenta la historia de la Tierra, es apenas un parpadeo. Pues bien, sigamos con la teoría asiática, monorracial. ¿Qué nos habíamos quedado? De las evidencias, precisamente, de que el hombre venía de Asia. Ahora bien, no solo eso. Profe, ¿Sí? una consulta. Bueno, usted hace referencia que se cuenta el tema del desarrollo del hombre a partir de Cristo, hacia adelante, y antes de Cristo éramos como Homo sapiens. Entonces yo tengo una curiosidad, pues, antes de Cristo sabemos que según registros cristianos o religiosos está el Antiguo Testamento, donde podemos ver que el origen del hombre se ve a raíz de Adán y Eva. Entonces, ¿cómo se podía bien. separar, Lo que pasa, aclarar, relacionar? ya. No sé cómo se podría explicar ambas historias, ¿no? Ya, lo que sucede es lo siguiente. Desde una perspectiva histórica, científica, como historiador, utilizo el término antes de Cristo y después de Cristo para marcar precisamente o para poner, para dar cierto orden, porque ha sido una forma de separar el tiempo ya consensuada dentro de los historiadores. Algunos ya no hablan antes de Cristo, después de Cristo por cuestiones netamente religiosas, porque imagínate a alguien que no cree en Jesús y diga, no, entonces, ¿qué dicen? Antes de nuestra era, después de nuestra era. Siempre dicen eso, antes de nuestra era, después de nuestra era. Ahora bien, desde una perspectiva netamente científica, para hablar de las religiones, todas las religiones tienen un mito fundacional. Y esto de Adán y Eva y del Nuevo Testamento y demás, entra precisamente dentro del mito de un grupo de religiones en contexto, que vendrían a ser la judía, la cristiana y en algunos casos la islámica, ya que ambas son, estas tres religiones son religiones abrámicas. ¿Qué quiere decir religiones abrámicas? Que vienen de Abraham. Eso es religión. Tienes el derecho de creer o no en eso. Ahora, siempre y cuando tú, y eso ya es de mi perspectiva, ¿no? O sea, el que tú profeses una religión no quiere decir que tengas el derecho de imponer a otras personas tu forma de pensar o tu forma
de entender el mundo a través de tu perspectiva religiosa. ¿Por qué? Se No, respeta sí, la pues religión que entiende que cada profeses. quien tiene una, Claro, claro, o cada sea, quien tiene una perspectiva diferente, ¿no? Y eso es desde el, respetable. claro, Claro. desde la perspectiva, claro, desde la perspectiva de religión. Ahora, lo que yo hablo es de ciencia. Cuando hablo de 3000 años antes de Cristo es porque estoy hablando que hay una gran cantidad de evidencia arqueológica, científica, que señala que el inicio de las grandes civilizaciones en diferentes partes del mundo inician precisamente hacia los 3000 antes de Cristo. ¿Por qué? El 3000 antes de Cristo, por ejemplo, estamos encontrando la escritura en Sumeria, estamos encontrando, por ejemplo, la aparición de Egipto, estamos encontrando el desarrollo caral, por ejemplo, por ahí también se compara esas fechas, porque por alguna razón, justo en el año 3000 antes de Cristo empiezan a aparecer lo que se conoce como el inicio del proceso de revolución neolítica, lo que vimos en la clase pasada, más o menos. Profesor, Esas cosas son distintos, o sea, eso todo es investigación, vuelvo a decir, científica, sustentada en evidencias arqueológicas. De eso estamos hablando. Ahora, la religión es otra cosa, el pensamiento religioso es otra cosa, que yo respeto, y que incluso en algunos casos puedo hasta compartir, pero hay que separar las cosas. Una cosa es religión, fe y demás, y otra cosa es ciencia. Hay gente que piensa que es lo mismo, que se respeta, pero eso no quiere decir que se tenga que imponer. Te respeto, pero o sea, no, respeto tu religión, pero no acepto la imposición. Bien, ¿alguien más tenía profesor, alguna? ¿Sí? en ello que había dicho mi compañera, desde el tiempo en que nosotros nos desarrollamos y todo eso, entonces ahí surgió eso de las religiones. ¿Cómo es que surgió en esa? ¿Hay una Bueno, explicación lo que científica pasa es o que una característica propia del ser humano también es ser religioso. Ahora, ser religioso no quiere decir ser cristiano, ojo. Hay una gran cantidad de religiones a nivel mundial. Generalmente las religiones son una forma que tiene el ser humano de entender, así, de entenderse a sí mismo y de entenderse con el mundo. Una vez conversando con un cura, el cura me dijo, el lugar en donde encuentres a Dios, esa es tu religión. Puede ser el universo, el chakra, el mantra, puede ser Apus, puede ser el Dios cristiano, lo que quieras. Pero eso es religión. Es básicamente las religiones aparecen cuando el ser humano empieza a tratar, o sea, cuando el ser humano se siente tan finito y empieza a adquirir conciencia de que su tiempo es corto y que su vida no puede ser lo único que exista, y cuando empieza a tener cuenta sobre empieza a darse cuenta de su propia fragilidad, ahí es en donde empieza a aparecer las religiones. Y eso lo pasan todos los seres humanos y por lo tanto todos los seres humanos son religiosos. Incluso hasta el que dice que es ateo también tiene ciertas características y ciertos rasgos dogmáticos religiosos. Que en muchos casos no lo ven, pero por ejemplo yo cuando estudié historia de las religiones, un profesor nos decía eso. Generalmente, por eso es que, por ejemplo, el Homo neanderthalis, recuerdan la clase pasada, es el primero en tener ideas mágico-religiosas. El Homo sapiens lleva estas ideas mágico-religiosas del plano de la abstracción a un nivel ya mucho más complejo, desarrollando ya esquemas y sistemas religiosos que en muchos casos van a ser la primera forma que van a tener para formar sociedades e iniciar este complejo sistema de organización estatal. La religión siempre va a estar acompañada del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano empieza a tener esquemas mentales para poder explicarse a sí mismo y explicarse el mundo en el que vive. Por eso es que la teocracia se convierte en la primera forma de organización social, de organización política. Y por favor, es importante señalar que cuando hablo de religión, no solo me refiero al cristianismo, estoy refiriendo a todos los esquemas mágicos religiosos que los seres humanos han logrado establecer a lo largo de la historia. Porque a lo largo de la historia han habido y existen hasta el día de hoy múltiples religiones. Y eso, como repito, es cuestión de fe. ¿La fe y la ciencia pueden ir de la mano? En muchos casos sí. En muchos casos la filosofía ha tratado de estudiar a la fe y demás. Pero cuando ya hablamos netamente de ciencia, la religión y las cuestiones de dogmas de fe quedan en un segundo plano, quedan separados. Porque como digo, la fe es una cosa y la ciencia es otra cosa. Volviendo al tema para no irnos por las ramas. Volvemos a la teoría asiática monorracial de Alex Hardikla. Bien, se había señalado entonces, Hardikla había señalado todas esas evidencias físicas que, repito, son la pigmentación de la piel,
los ojos rasgados, el cabello negro y lacio, la escasez de la pilosidad, la mancha lumbar, la cercanía entre Asia, la zona de Siberia, y la zona de Alaska en América. Ahora bien, se va a encontrar una serie de evidencias arqueológicas muy interesantes. Una serie de puntas líticas se van a encontrar en la zona de Norteamérica entre los años de 1929 y 1949. Vamos a encontrar ahí una gran cantidad de puntas líticas que van a ser muy parecidas a las puntas líticas de origen asiático que se habían encontrado en Mongolia. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Estas puntas líticas se van a encontrar en Norteamérica. Y cuando se hace la datación por carbono 14 y otros métodos para poder fechar cuál es la fecha de fabricación de estas puntas líticas, se va a descubrir que son las más antiguas. Para esa época, ojo, para esa época, esas puntas líticas eran las más antiguas de todo el continente. ¿Qué quería decir esto? Que si las puntas líticas más antiguas de todo el continente americano se encontraban en Norteamérica, la teoría de Hardikla empezaba a tener mayor sustento. ¿Por qué? Porque Hardikla decía que en efecto, el ser humano había poblado el continente americano de norte a sur. ¿Y dónde debían estar entonces las evidencias más antiguas de presencia humana? Pues evidentemente en el norte. Y entre 1929 y 1949, para esa época, las puntas líticas más antiguas que se encontraron estaban precisamente en Norteamérica. Esto va a dar mayor sustento a la teoría de Hardikla. De esta manera, entonces, durante buena parte de inicio del siglo XX, la teoría de Hardikla gozó de mucha aceptación. Sin embargo, porque para todo y sin embargo, y hay un pero, van a haber una gran cantidad de población nativa americana que no tenían nada que ver con los nativos asiáticos. Si bien es cierto, la mayoría de la población nativa americana guardaba mucha relación con el nativo de Mongolia, van a haber ciertos grupos humanos, una importante población de nativos americanos que no tenían nada que ver con los asiáticos. Y la pregunta era entonces, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde vienen estos grupos de nativos que evidentemente no son europeos, pero que tienen una importante presencia aquí? Y el que va a dar una primera respuesta va a ser el antropólogo francés llamado Paul Rivet, que va a escribir un libro en el año de 1943, En los orígenes del hombre americano. Y ahí Paul Rivet va a dar su famosa teoría oceánica. La teoría oceánica va a ser una teoría que en un primer momento va a ser vista como una locura o algo realmente imposible. ¿Por qué? ¿Qué establecía la teoría oceánica? Señala que una serie de antiguos navegantes provenientes de la Melanesia y la Polinesia llegaron a América a bordo de antiguas embarcaciones navegando las rutas marítimas del Océano Pacífico. Esto es lo que sostenía la teoría oceánica, propuesta precisamente por Paul Rivet. También va a tener una serie de evidencias para poder sustentar precisamente esta teoría oceánica. Primero, ¿ustedes ubican la película Moana? ¿Han visto la película Moana? Sí, profesor, sí la vi, la de Disney. Claro, la de Disney, Moana, un mar de aventuras. Sí, sí. Y Maui. Claro, exacto, ya. ¿Por qué les hablo de Moana? Porque precisamente van a ser, bueno, Moana sería descendientes de estos antiguos navegantes. ¿Por qué? Porque en la Melanesia y la Polinesia hay una cultura de navegación a lo largo del mar. La cultura de esta población, si han visto la película, es ir navegando de islas en islas e ir colonizando estos territorios. Los melanesios y los polinesios viajaron a lo largo de todo el Océano Pacífico y llegaron a poblar zonas tan lejanas como Hawái. ¿Por qué? Hawái está hacia el norte, por ejemplo. Pues bien, si lo pudieron hacer estos señores, la teoría señala que probablemente antepasados de estos antiguos, de estos navegantes, pudieron realizar también este viaje a lo largo del Océano Pacífico. ¿Cuál va a ser la evidencia geográfica que va a sustentar Paul Rivet? La famosa corriente ecuatorial transpacífica y la corriente del Pacífico Sur, que son corrientes marítimas que, según Paul Rivet, pudieron ayudar a que estos antiguos navegantes pudieran realizar un viaje exitoso desde la Melanesia y la Polinesia hasta el continente americano.
¿A bordo de qué? De antiguos catamaranes. No sé si han visto los catamaranes. O saben qué son los catamaranes. Son antiguas embarcaciones que utilizaban estos navegantes de la Melanesia y la Polinesia para surcar el océano Pacífico. Aquí en el chat les voy a poner una imagen de los catamaranes. A ver si me deja. Sí, ya. ¿Logran ver la imagen de los catamaranes? Ya. Esos son los antiguos, supuestos catamaranes o embarcaciones antiguas que probablemente hayan utilizado estos antiguos navegantes para realizar el viaje entre la Melanesia y la Polinesia y el continente americano. Bien, pero no solo eso, también va a señalar una serie de evidencias culturales. ¿Cuáles son estas evidencias culturales? El uso de la cerbatana. ¿Alguna vez han utilizado una cerbatana o han jugado con una cerbatana o han visto qué es una cerbatana? Un tubito hueco en donde se pone un La proyectil. cerbatana no es lo que disparan con como si fuera un dardo tranquilizante, lo que te muestran. Exacto, exacto. Se pone un dardo dentro de un tubo hueco y con el poder de los pulmones se dispara y se activa precisamente el Lo utilizan proyectil. las tribus, sí. Exacto. Eso lo utilizan ¿en dónde? En la Melanesia y en la Polinesia. ¿Y en dónde más? En ciertos grupos humanos en América, como van a ser, por ejemplo, en el Amazonas, varias poblaciones amazónicas todavía usan la cerbatana para la caza o para la guerra. Y ni qué decir en Mesoamérica. En Mesoamérica se ve precisamente representaciones de cazadores y guerreros que usan plenamente la cerbatana. El uso de las hamacas, que son precisamente estas telas en donde tú te echas y te cuelgas y demás. El uso de las hamacas también son prácticas culturales que las podemos encontrar en habitantes de la Melanesia y la Polinesia y en habitantes de América. Semejanzas lingüísticas. Con semejanzas lingüísticas no solo hablamos de palabras que suenan igual, sino palabras que suenan igual y que refieren a un concepto similar. El uso de estas semejanzas lingüísticas va a ser muy importante, ya que le va a dar a Paul Rivet un mayor sustento para poder decir que, en efecto, hay grupos humanos en América que probablemente provengan de la Melanesia y la Polinesia. El uso de mosquiteros. No sé si ustedes han viajado a la selva, pero ahí, por ejemplo, para evitar que insectos perturben la noche y demás, se usan mosquiteros, que son unas telas grandes que se ponen en las camas para evitar precisamente, no solo mosquitos, sino otros bichos también puedan perturbar la noche, y precisamente Sí, los profesor. mosquiteros. Claro, exacto, los mosquiteros Siempre se utilizan. son utilizados. Ahí, por ejemplo, el compañero Marx parece que dice sí, que también usan mosquiteros. Y sí, compañero Tony, se parece mucho al barco de las tribus de Moana. ¿Por qué? Porque básicamente la película de Disney se basó en esos grupos humanos para poder realizar su película. Es más, siempre me gusta, bueno, ahora que en esta clase tenemos un poquito más de tiempo, eso me permite hacer. Perdón, no, ¿qué pasó? No me había dado cuenta de eso de Moana. No, sí, utilizaron muy buen trabajo antropológico, sobre todo para la película. A Porque ver, tiene sentido, profesor, porque en una parte se muestra como un recuerdo que Moana, en el mar ve como sus antiguos ancestros eran navegantes y claro, utilizaban porque su tradición cultural de estos grupos humanos de la Melanesia y la Polinesia es precisamente poblar islas. De hecho, justo como en esta clase tenemos un poquitín más de tiempo, vamos a ver. Ya. Me parece que es justo esta escena. Bueno, esa era una de las tradiciones culturales que tenían estos grupos de la Melanesia y la Polinesia, que era precisamente viajar a lo largo del Pacífico y ir asentándose en estas islas que se iban encontrando. Probablemente los antecesores de Moana, por eso le digo, hayan realizado también estos viajes a lo largo del Pacífico. Y como verán, no utilizaban ningún tipo de tecnología importante más allá que el uso de las corrientes marítimas y la navegación a través de las estrellas. Pues bien, no obstante, durante mucho... otra evidencia, antes de hablar de los reparos que le hicieron a Paul Rivet, otra evidencia que va a sustentar Paul Rivet va a ser, por ejemplo, cocinar bajo tierra. ¿A cuántos les gusta la pachamanca, por ejemplo? Pachamanca, hay dos formas de hacer la pachamanca. Pachamanca a la olla y pachamanca a la tierra. Cocinar bajo tierra va a ser otra evidencia que Paul Rivet va a presentar como una similitud cultural
entre ambos grupos humanos. Porque aquí en América, la Pachamanca es una evidencia de la cocción bajo tierra. Va a haber otros potajes que también se van a realizar bajo la tierra. ¿En qué otra parte del mundo también se va a cocinar bajo tierra? En la Melanesia y la Polinesia. Tanto en partes del mundo americano como en la Melanesia y en la Polinesia se van a encontrar estas prácticas culturales de cocinar bajo la tierra. Esta va a ser también otra evidencia cultural que va a presentar Paul Rivet al momento de sustentar su famosa teoría oceánica monorracial. Durante mucho tiempo le dijeron a Paul Rivet, oye, tú estás loco, ¿cómo gente tan antigua con tecnología tan elemental pueden hacer viajes tan arriesgados? Pensaban que era imposible. Hasta que en el año de 1947, adivinen qué pasó. ¿Han escuchado hablar del señor Thor Heyerdahl? Thor Heyerdahl va a ser un explorador de estos países nórdicos. Y él va a tratar de realizar, tratar de probar que era posible llegar precisamente hacia la Melanesia y la Polinesia, utilizando precisamente estas corrientes marítimas y tecnología elemental. Desde el Callao zarpó con la famosa balsa Contiki, que era una balsa hecha con materiales precarios, evidentemente, sin una mayor cantidad de tecnología. Por eso es que se realiza esta expedición y Thor Heyerdahl precisamente llega a comprobar de que era posible realizar un viaje a lo largo del Océano Pacífico utilizando esta tecnología elemental. Por eso es que al final se termina corroborando que era posible realizar el viaje. Es más, no hay evidencia arqueológica que lo haya probado, pero sí hay una gran evidencia etnohistórica que habla en el mundo andino, en este caso, de grandes gobernantes que venían de más allá del mar. Por ejemplo, está el mito de Nailam, y así, una gran cantidad de mitos de soberanos que vienen de más allá del mar a bordo de grandes balsas y que incluso logran fundar grandes ciudades. Es más, hay una tradición etnohistórica que es recogida por historiadores en donde se dice que Tupac Yupanqui realiza una expedición hacia el Océano Pacífico, una vez que lo descubre, a bordo de grandes balsas. ¿A dónde llegó? No está del todo confirmado porque básicamente toda esta información no ha sido corroborada por la arqueología, sino más bien ha sido traída por la etnohistoria. Etnohistoria a lo largo de mitos y leyendas, pero varios de los incas les contaron a los españoles que este soberano Tupac Yupanqui, cuando era auqui, o sea, cuando era príncipe todavía, cuando no era inca, realizó una expedición a lo largo del Pacífico y que de ahí volvió cargado de grandes riquezas. ¿A dónde llegó? Hay historiadores que presumen que probablemente haya llegado a algún lugar de estas islas de la Melanesia y la Polinesia. Todavía, hasta el día de hoy, no se ha podido comprobar desde la arqueología y con una serie de evidencias sólidas. Algunos dicen que llega a la isla de Pascua también. No hay evidencias sólidas todavía que indiquen que este viaje se realizó, pero lo que sí hay es varias narraciones de la posible realización de este viaje. Pues bien, esa es la teoría oceánica polirracial de Paul Rivet que se termina comprobando gracias a que precisamente se logra descubrir que se podía hacer la navegación con tecnología elemental. Y los grupos humanos de las islas de la Melanesia y la Polinesia siempre, desde que se habían desarrollado, siempre habían tenido esta tradición de ir poblando islas a lo largo del Océano Pacífico, llegando a zonas tan al norte como Hawái, porque Hawái está al norte del Pacífico. O sea, si ven un mapa mundi, se van a dar cuenta de la gran distancia que tuvieron que recorrer viajando de islas en islas para llegar a este lugar, por ejemplo. Bien, así como había grupos humanos que no tenían nada que ver con los asiáticos, también había grupos nativos americanos que no tenían nada que ver ni con los micronesios, ni los polinesios, ni con los antiguos asiáticos de Mongolia. Entonces, ¿qué pasó? Surge una tercera teoría, que va a ser la teoría australiana de Antonio Méndez Correia. Esta teoría australiana señala que probablemente desde el continente australiano se haya producido también una migración hacia el continente americano. Antonio Méndez Correia era un antropólogo portugués. Él va a señalar que
Probablemente durante esta etapa del Pleistoceno, la Antártida haya sido distinta a lo que actual es. Probablemente entre este tránsito, perdón, del Pleistoceno al Holoceno se haya aperturado un óptimum climático que haya permitido precisamente que la Antártida ofrezca algún tipo de paso seguro o islas o lugares de descanso seguro. ¿Para qué? Para que estos antiguos navegantes australianos viajen precisamente a lo largo del Pacífico Sur, se hayan quedado en estos refugios que haya ofrecido la Antártida, hayan saltado de refugio en refugio y al final hayan llegado al continente americano, poblando sobre todo toda la zona del sur. Ya que Antonio Méndez Correa se va a dar cuenta que los nativos de Sudamérica, sobre todo de esta zona de la Patagonia y la Tierra del Fuego, tenían mucha similitud, tanto cultural como física, con los nativos australianos. ¿Cuáles van a ser las evidencias de esta teoría australiana? Vamos a encontrar una serie de evidencias culturales. Por ejemplo, el uso de chozas en forma de colmenas, el uso de armas arrojadizas como los boomerang. No sé si alguno de ustedes ha jugado o ha visto un boomerang. Es esta arma que tú la arrojas y supuestamente vuelve, si la sabes utilizar bien, evidentemente. Y sobre todo el uso de unos instrumentos musicales que van a ser los famosos zumbadores. ¿Qué son los zumbadores? Básicamente es una pita amarrada a una tabla que generalmente está tallada o tiene algún tipo de decoración. Aquí está, vamos a pasar. Acá en el chat vamos a poner que es una zumbadora. Esta es la zumbadora. Es un instrumento musical, aunque no lo parezca. ¿Por qué? ¿Cómo es que se utiliza? Simplemente se deja colgar el pedazo de madera y lo tienes que girar y girar y girar y girar y girar hasta que emite precisamente un sonido, que obviamente es un zumbido, y de ahí viene el nombre de zumbadora. Para poder escuchar una zumbadora, tienes que irte a lugares en donde no haya ruido. Tienes que irte a lugares donde haya completo silencio, porque evidentemente sin ese silencio no se podría escuchar el sonido que hace al girar y girar, que es básicamente un zumbido. Se parece mucho a lo que vendría a ser un run run. ¿Alguno de ustedes ha jugado con un run run? O no sé cómo le llamarán ahorita. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes han parecido una piñata. Es un disco que generalmente es de plástico, que está amarrado con pabilo. Y lo que tienes que hacer para hacerlo sonar es girarlo hasta que esté duro, y después lo abres y lo cierras. Y cuando lo abres y lo cierras, emite ¿qué cosa? Un sonido. De ahí viene el nombre de run run. Sí. Por eso le dicen run run. Básicamente es el mismo principio. Es el mismo principio de la zumbadora. ¿Ah? De chapitas. O de chapitas también, que funcionan muy bien. O sea, emiten un sonido. Es básicamente el mismo principio. En este caso, es la piedra, la madera tallada cuelga, y lo que tienes que hacer es girarla hasta que emita un sonido. Bien, estas serían las tres teorías clásicas que siempre se habían estudiado cuando yo estaba estudiando en el colegio. Siempre hablábamos de estas tres teorías: la asiática, la oceánica y la australiana. En los últimos años, sobre todo desde los años 80 a la actualidad, apareció una última teoría, la famosa teoría noratlántica, sustentada por Bruce Bradley y Dennis Stanford. ¿Qué es lo que señala esta teoría? Verán, en la zona de Clovis, ahí se van a encontrar una serie de puntas líticas que eran muy distintas a las puntas líticas de origen asiático. Estas puntas líticas que se van a encontrar en Norteamérica eran mucho más estilizadas que las puntas de origen asiático. Pues bien, la pregunta va a ser: ¿de dónde vienen estas puntas líticas? ¿Cuál es el origen de estas puntas líticas que no guardan ningún tipo de relación con las puntas un poco más anchas y un poco más bruscas que se encuentran en Asia y que se habían encontrado también en Norteamérica?
La respuesta va a ser encontrada en el norte de España. Entre el norte de España y las zonas de Francia, de ahí se van a encontrar precisamente una gran similitud entre las puntas Clovis encontradas en Norteamérica con las puntas de estilo solutrense, que son de origen evidentemente europeo, desde de la zona de Cantabria, del norte de España. De esta manera, entonces, los investigadores, Bruce Brad y Dennis Stanford, establecen una nueva teoría, que antiguos habitantes europeos de esta zona de España realizaron precisamente también un viaje que los llevó ¿hacia dónde? Hacia Norteamérica. ¿Cuál va a ser la teoría? Nuevamente, si el puente de tierra y los pasos seguros se abrieron en el Pacífico Norte, muy probablemente también se haya podido abrir, no un puente de tierra, pero sí una serie de pasos o zonas seguras para que navegantes, siguiendo, por ejemplo, las focas que cazaban y demás, pudieran realizar este viaje a lo largo del Atlántico Norte, llegando entonces a poblar cierta parte de América del Norte. La evidencia va a ser precisamente la similitud entre estas puntas Clovis y estas puntas solutrenses. De esta manera, entonces, se acepta en la actualidad una última teoría que va a ser la teoría noratlántica, en la cual algunos grupos humanos provinieron también de Europa. De esta manera, estas van a ser las 4 teorías que van a explicar el posible poblamiento de América. ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Que el ser humano llegó al continente americano de distintos lugares, en distintas oleadas que van a terminar poblando todo el continente americano. Porque en la actualidad estas 4 teorías tienen el consenso y las suficientes evidencias científicas como para poder sostener que el ser humano vinieron de estos lugares. Estas son las 4 teorías sobre el poblamiento americano. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla. Si no, ya pueden ir al receso para volver a las 12:10 y continuar con la otra parte de la clase. Nos vemos, compañeros, entonces, en unos minutos. Está bien, profesor.